¿Por qué insistimos en seguir a quienes más nos engañan? ¿Cómo es posible que una mentira bien contada reciba más aplausos que una verdad cruda y desnuda? ¿Será que en el fondo deseamos ser engañados? Todos ven lo que aparentas ser, pocos sienten lo que realmente eres. Maquiavelo el príncipe. Respira hondo, piensa en la última vez que confiaste en alguien con plena convicción, alguien que parecía saber exactamente qué hacer, alguien que hablaba con seguridad, que te miraba a los ojos sin titubear, que prometía, aunque en silencio, que te iba a guiar. Ahora piensa, ¿salió bien? ¿Cuántas veces, en medio del caos y la duda, buscamos desesperadamente una figura firme que nos diga qué hacer, que nos ofrezca dirección, y terminamos entregando nuestras esperanzas al más convincente, no al más competente? La verdad es que el liderazgo muchas veces no escoge a los mejores, escoge a los más teatrales. Hoy vamos a sumergirnos en ese espejo distorsionado donde el brillo de la apariencia ahoga la profundidad del contenido. Vamos a hablar de por qué el poder parece favorecer a los narcisistas, a los que manipulan con sonrisas y frases ensayadas, a los que mienten con convicción y a los que, por su sencillez estratégica, nos hacen sentir seguros incluso cuando todo está a punto de colapsar. No se trata de una crítica vacía, es una invitación a la lucidez. Un susurro filosófico a medianoche entre el insomnio y el delirio para quien ya está cansado de líderes que brillan por fuera y se pudren por dentro. Y en el centro de todo esto, un viejo pensador, Niccolò Machiavelli, que vio con una precisión escalofriante lo que muchos hoy aún fingen no ver. Imagina un desierto. Estás exhausto, perdido, sediento. Frente a ti se alzan dos figuras. Una de ellas dice con duda: «Creo que sé dónde hay agua, pero es arriesgado. Podemos perdernos». La otra afirma con brillo en los ojos: «Confía en mí, yo sé el camino, ven». ¿A quién seguirías? Seguimos a quien parece saber, no a quien realmente sabe. Cuesta admitirlo, pero ese es el mecanismo primitivo que aún guía la elección de nuestros líderes. Maquiavelo lo sabía. En una Italia desgarrada por guerras y traiciones, él observó: los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. No lo decía como un elogio, solo constataba: somos criaturas visuales, seducidas por el espectáculo. El líder que duda, que reflexiona, que muestra inseguridad, aunque tenga razón, nos incomoda. En cambio, el que se impone con arrogancia y una sonrisa segura nos hipnotiza. La ciencia contemporánea solo confirmó lo que Maquiavelo ya había notado. Estudios revelan que las personas excesivamente confiadas son percibidas como más competentes, incluso cuando no lo son. Eso explica por qué figuras como Richard Nixon, Adam Neumann y tantos otros llegaron a la cima, no a pesar de sus defectos, sino gracias a ellos. El narcisismo, con su autoconfianza inflada, carisma encantador y visión grandiosa, es percibido como fortaleza. El problema es que esa fortaleza es ilusoria, como una máscara de porcelana, hermosa pero frágil. Detrás del brillo hay vacío. Hay decisiones tomadas por ego, no por estrategia. Hay promesas exageradas, fantasías de grandeza y un desprecio profundo por las consecuencias reales. Pero nosotros aplaudimos. ¿Por qué? Tal vez porque el espectáculo de la certeza nos alivia del peso de la duda. Ante la complejidad del mundo, el narcisista aparece como un faro, aunque esté señalando hacia un abismo. Piensa en tu trabajo, en tu comunidad, a quién ascienden, quién lidera, aquel que cuestiona, que pondera, que duda, o el que grita, promete, se vende con firmeza y una sonrisa ensayada. Vivimos en un juego donde la apariencia del liderazgo vale más que la sustancia del liderazgo. Maquiavelo nunca dijo que eso fuera bueno, él simplemente entendió que así somos, y si queremos cambiar, no basta con elegir nuevos rostros, necesitamos confrontar el espejo, ese mismo espejo que, al mostrarnos al líder, también nos muestra quiénes somos, porque quizá en el fondo el narcisista solo florece donde hay un suelo fértil de carencia e ilusión, y si él es el reflejo, entonces la pregunta más aterradora es: ¿qué exactamente estamos reflejando? Imagina a un mago, levanta una de las manos con gestos amplios, brillantes, captando toda tu atención. Mientras tanto, con la otra, casi inmóvil, escondida, realiza el verdadero truco. El público aplaude, extasiado por lo que cree haber visto. El liderazgo muchas veces funciona así.
Maquiavelo entendió esto mejor que nadie. En El Príncipe escribió: «Todos admiten cuán loable es que un príncipe mantenga su palabra, viva con integridad y no con astucia. Sin embargo, la experiencia muestra que los príncipes que lograron grandes cosas no le dieron mucha importancia a la palabra dada y supieron, con inteligencia, engañar a los hombres». No se trata de un elogio a la mentira, se trata de una denuncia a nuestra propia predisposición a ser engañados, siempre y cuando el engaño venga envuelto con elegancia. La verdad cruda exige esfuerzo para ser digerida. En cambio, la mentira bien contada, con su estructura narrativa impecable y su carga emocional, es como un postre después de días sin comer. Conforta, calma, aunque nos envenene. La psicología confirma lo que Maquiavelo intuyó. Sufrimos de un sesgo llamado optimismo ingenuo. Interpretamos la información ambigua de forma que conserve nuestras esperanzas. Así, el líder que maquilla la verdad es, en la práctica, un arquitecto de ilusiones socialmente deseadas. Cuando una empresa anuncia recortes como una reestructuración estratégica o una derrota política como una victoria moral, estamos ante esa magia sin conejo, pero con manipulación. Y funcionamos como el público perfecto, vemos lo que queremos ver. El truco solo existe porque queremos creer que es real. Adam Neumann prometía reinventar el trabajo con WeWork. Vendió visiones de comunidad, propósito, revolución cultural. Mientras tanto, los números gritaban pérdidas multimillonarias. Pero hablaba también, miraba a los ojos, tenía carisma, un profeta corporativo. Y lo seguimos hasta que la burbuja estalló, hasta que los aplausos se convirtieron en silencio. Los líderes eficaces en el arte de la manipulación rara vez mienten descaradamente. Solo reorganizan la narrativa, eligen qué mostrar. Saben que la percepción es realidad, al menos el tiempo suficiente para conseguir lo que desean. Maquiavelo nos advierte: en las acciones de los hombres, y especialmente de los príncipes, donde no hay tribunal al cual apelar, debemos mirar los fines. Es decir, si el resultado es favorable, poco importa cómo se llegó a él. Pero, ¿y si el fin está disfrazado? ¿Y si el castillo que parece sólido está hecho de espejos? La verdad es que el líder manipulador no solo nos engaña, también se engaña a sí mismo. Investigaciones muestran que el poder aumenta la autoilusión. El líder empieza creyendo en la actuación, y después olvida que era solo eso, una actuación, como un actor que, de tanto interpretar el papel de Dios, empieza a creer que lo es. Y ahí es donde reside el verdadero peligro. Porque un manipulador consciente todavía puede ser detenido, pero un manipulador que cree en su propia mentira es una fuerza descontrolada, una bomba disfrazada de esperanzas. Esa autoilusión crea un ciclo. Cuanto más lo cree, más convence. Cuanto más convence, más poder gana. Y cuanto más poder tiene, más profundamente se aleja de la realidad. El líder ya no lidera personas, lidera una obra de teatro. Y el público, hipnotizado, ni siquiera se da cuenta de que la puesta en escena se volvió una tragedia. ¿Ya viviste algo así? ¿Ya seguiste a alguien que parecía saberlo todo, que hacía promesas dulces como el vino y que solo después notaste que todo era una actuación, como si despertaras de un trance? Somos vulnerables ante quien nos cuenta la historia correcta en el momento exacto de nuestra carencia. Y por eso, muchas veces, las mentiras que parecen verdades nos dominan más que las verdades incómodas. Pero tal vez el verdadero antídoto no sea solo desconfiar del otro, es desconfiar de nuestra propia sed de certezas, porque mientras sigamos siendo adictos al confort narrativo, siempre habrá alguien listo para contarnos la mentira perfecta, y el precio de esa mentira rara vez lo paga quien la dice, lo paga quien la creyó. ¿Alguna vez has sentido en una reunión que mientras más explicas, más parece que nadie entiende, mientras que aquel que resume todo en una frase superficial es aplaudido como un genio? Es porque vivimos en una era donde el exceso de matices incomoda. La complejidad parece arrogancia, y la duda se ve como debilidad. Maquiavelo, una vez más, ya lo había dicho: el príncipe debe parecer más que ser. Y si parecer sabio es hablar poco y con convicción, entonces ganará el más simple, aunque sea el más tonto. Este fenómeno tiene nombre: efecto cerveza. En la política se manifiesta cuando elegimos no al más preparado, sino a aquel con quien nos tomaríamos una cerveza. Alguien que parece como uno de nosotros, que no nos intimida con palabras rebuscadas ni nos hace pensar demasiado.
Al final, pensar cansa, y vivir ya es suficientemente agotador. Esa lógica explica por qué los líderes que se comunican con frases cortas, metáforas sencillas y verdades absolutas ascienden tan rápido. Es la simplicidad como arma, no para esclarecer, sino para conquistar. Y hay más, la ciencia de la seducción de la simplicidad. El efecto Pratfeld, identificado por psicólogos, muestra que las personas altamente competentes se vuelven más queridas cuando muestran alguna vulnerabilidad o cometen un pequeño error. Pero, ¿y si la estrategia fuera parecer vulnerable siempre? ¿Y si la simplicidad se convirtiera en un disfraz deliberado para conquistar? George Bush es un ejemplo fascinante. Graduado en Yale y Harvard, eligió comunicarse con un estilo folksy, lleno de expresiones populares y errores gramaticales. No por ignorancia, sino por cálculo. Él entendió que la complejidad aleja y que parecer simple crea conexión. Lo más aterrador es que funciona. Un estudio de Stanford con 952 CEOs mostró que los líderes que usaban lenguaje sencillo tenían 23% más probabilidades de ser contratados y recibían 16% más de salario inicial, pero también tenían 31% más probabilidades de fracasar en entornos complejos. Es como si estuviéramos contratando plomeros para hacer neurocirugías, solo porque hablan de una forma que nos tranquiliza. La verdad es cruel. La inteligencia reflexiva, el pensamiento crítico, la disposición a decir no sé, cualidades que deberían ser exaltadas, son castigadas en el juego del poder. ¿Y qué se recompensa? Certezas frágiles dichas con voz firme, soluciones simples para problemas complejos, respuestas antes de que la pregunta termine. Maquiavelo susurra otra vez: es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Pero el miedo hoy muchas veces proviene del lenguaje, del intelectual, de lo que nos hace enfrentar que el mundo no cabe en eslóganes, y entonces elegimos al otro, al superficial, al predecible, al que sonríe y dice: confía en mí, todo va a salir bien. En el fondo estamos rodeados por una estética de la estupidez. No es que el tonto gane por suerte, es que interpreta mejor el papel que la audiencia quiere ver, y el pensador que duda, que reflexiona, que pregunta en lugar de responder, ese cansa, ese parece débil, ese es descartado, pero ¿qué es peor, vivir en una mentira cómoda o enfrentar la complejidad de frente? La corona de los tontos no se usurpa, se entrega por nosotros, de forma voluntaria, esperanzada, casi infantil. Y mientras aplaudimos la simplicidad, la inteligencia sigue siendo silenciada, con una ironía trágica, no por opresión, sino por indiferencia. ¿Y si el problema no fueran solo los líderes que elegimos, sino el propio juego que los elige? Tal vez, como dijo James Madison, si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario. Pero como no lo somos, y como los que más parecen ángeles muchas veces esconden cuernos bien pulidos, necesitamos hablar de sistemas, no solo de personas. Maquiavelo, a pesar de su fama de cínico, nunca fue defensor del caos. Él comprendía que el poder, para ser funcional, necesitaba contención, inteligencia estratégica, arquitectura institucional, y es ahí donde encontramos esperanza. No en esperar líderes perfectos, sino en construir estructuras que limiten el daño de los imperfectos. Empecemos con un ejemplo que pocos esperarían en una conversación sobre Maquiavelo: Nelson Mandela. Mandela no buscó el poder por vanidad, sino por necesidad. Pasó 27 años en prisión y aún así salió dispuesto a reconciliar, no a vengarse. Gobernó con equilibrio, construyendo puentes donde todos esperaban abismos. No fue débil, fue lúcido, y su liderazgo funcionó porque no era prisionero del ego, y porque el contexto, aunque tenso, favoreció la escucha y la transición. Angela Merkel también es un caso fascinante. Mientras muchos líderes se preocupaban por su imagen, ella se enfocaba en la estabilidad. Durante la crisis de los refugiados, su decisión de abrir las puertas de Alemania no fue popular, pero fue humana y fue pensada. No es que estos líderes fueran perfectos, pero había en ellos una disposición poco común, la de tomar decisiones impopulares por un bien mayor. Y más aún, estaban rodeados de sistemas que permitían, al menos en parte, que la racionalidad sobreviviera al griterío. Por eso no basta con encontrar buenos líderes. Es necesario moldear entornos que no premien a los peores. Maquiavelo escribió:
La primera manera de evaluar la inteligencia de un gobernante es observar a quién elige para que lo rodee. Un líder que elige aduladores no quiere gobernar, quiere ser adorado, y esa elección nos dice todo lo que necesitamos saber. Organizaciones como Bridgewater Associates entendieron esto. Ahí, incluso el CEO es evaluado con críticas anónimas. Es lo que llaman transparencia radical. El ladder no es un mito intocable, es un operador sujeto a escrutinio. ¿El resultado? Menos espacio para delirios narcisistas, más oxígeno para la lucidez colectiva. Otras soluciones incluyen mandatos temporales para que el poder no se vuelva adictivo, roles rotativos de abogados del diablo que desafían los consensos y obligan a cuestionar, separación clara entre proponer y decidir, impidiendo que una sola mente domine todos los flujos de decisión, adopción de criterios basados en comportamientos pasados, no en discursos encantadores, es decir, sistemas donde la actuación teatral pierde fuerza frente a los hechos concretos. La misma República de Venecia, que Maquiavelo admiraba, mezclaba sorteo y elección para evitar la concentración de poder. Un sistema casi medieval, pero con lecciones vigentes, porque al final, el verdadero antídoto contra el líder narcisista no es otro líder buena onda. Es un ecosistema donde ningún ego pueda reinar en solitario, y eso exige algo que muchos olvidan, el valor de cambiar el escenario no solo a los actores, porque mientras el guión sea el mismo, el espectáculo seguirá premiando mentiras bien contadas, promesas infladas y rostros que venden certezas fáciles. Necesitamos menos encantamiento y más criterio, menos carisma y más estructura, menos porras y más conciencia. Y tal vez, solo tal vez, algún día el liderazgo deje de ser un espejo de nuestras ilusiones y se convierta en el reflejo de nuestra lucidez. Entonces, ¿por qué el liderazgo premia a narcisistas, mentirosos y tontos? Porque lo permitimos, porque le tememos a la duda, porque preferimos la seducción de la certeza a la crudeza de la complejidad, porque confundimos confianza con competencia y carisma con carácter. Maquiavelo no escribió para corrompernos, escribió para despertarnos. Mostró que en un mundo donde la percepción vale más que la esencia, quien entiende el juego puede manipularlo, pero también dejó pistas de que el juego puede rediseñarse, no con ingenuidad, sino con lucidez. La pregunta que queda no es solo sobre los líderes que tenemos, sino sobre los criterios que usamos para elegirlos, sobre el tipo de sociedad que estamos alimentando, una que aplaude el truco o una que exige verdad incluso cuando duele. La verdadera revolución comienza cuando dejamos de mirar hacia arriba esperando salvadores y empezamos a mirar hacia adentro, a los mecanismos invisibles que moldean nuestras decisiones. Maquiavelo susurró esto hace 500 años. Somos nosotros quienes aún no hemos aprendido a escuchar. Recuerdo a un jefe que tuve hace años. Hablaba poco pero con firmeza. Nunca admitía errores, nunca mostraba duda. Durante un tiempo lo admiré, como muchos ahí. Hasta que un día todo se vino abajo y entendí. Nunca supo lo que hacía. Solo era bueno aparentando. Esa noche llegué a casa y volví a leer a Maquiavelo, y entendí que el error no era solo de él, también era mío. Porque quise creer, necesitaba creer. Por eso hago este video, no para juzgar líderes, sino para hablar con quienes ya están cansados de seguir a personas que nunca merecieron ser seguidas. Contigo que ya despertaste en medio del delirio colectivo y pensaste, hay algo profundamente mal en este juego. Si esto te tocó de alguna manera te lo agradezco. De verdad, si llegaste hasta aquí, probablemente ya sospechaste que el CEO de tu trabajo es un mago frustrado o que ese político carismático en realidad es un personaje de una telenovela mal escrita. Así que haz lo siguiente, dale like al video o finge que te gustó como todo un verdadero príncipe maquiavélico. Comenta cuál ha sido el farsante más grande que has visto liderar algo, sin nombres, o con ellos si quieres armar polémica. Y suscríbete al canal, porque aquí no prometemos verdades fáciles, solo conversaciones que pican justo donde duele. Y esos videos que están apareciendo en la pantalla no te van a dejar en paz. Uno de ellos puede mostrarte por qué tus propios valores podrían estar saboteando tu libertad. El otro, tal vez revele que la bondad también tiene un lado oscuro, pero eso no lo escuchaste de mí. Hasta la próxima. Y recuerda, en un mundo que recompensa a los príncipes, sé el ciudadano que ve más allá de la corona.